Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Esto es Hablemos Derecho y como ustedes saben, Hablemos Derecho es el órgano de difusión del Programa Nacional de Asistencia Jurídica, que es una fundación que brinda asistencia legal gratuita en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad en toda la ciudadanía, cosa que hacemos todos los jueves a las 9:30 de la mañana en esta plataforma de Hablemos Derecho y en todas aquellas en las que espero ustedes ya nos sigan y por supuesto el día de hoy no es la excepción. Quiero comentarles que tenemos un programa especial, un invitado que ustedes ya conocen, es un invitado especial, pero ya es como de casa. Él es el maestro Luis Mauricio Rangel Argüelles, él es secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy nos viene a hablar acerca de un tema que es muy interesante, como todos los que vemos aquí, pero particularmente es un tema trascendente y que va al punto de la violencia contra la mujer, es la violencia obstétrica de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues quisiera darle la bienvenida al maestro. ¿Cómo estás, amigo? Gusto saludarte, amigo, y pues como siempre, un placer, un lujo estar en tu programa y pues con la mejor de las voluntades de tratar de transmitir algo, ¿verdad? A tu audiencia, que es muy importante también. No, seguramente que sí. Fíjate que hemos hablado ya de incluso resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han causado pues mucho debate y que la gente le ha gustado mucho. Y este tema de la violencia obstétrica, pues es algo que se está visibilizando, ha existido durante muchísimos años y ahora, hoy en día, pues precisamente con el uso de las instituciones, la gente que ya reclama a las mujeres, pues que tienen todo el derecho de hacerlo, pues se está visibilizando más. ¿Cómo podríamos empezar? Quizá diciéndoles a nuestros amigos qué es la violencia obstétrica. Sí, mira, la violencia obstétrica es un tipo de violencia específica que se practica contra las mujeres y se genera en el ámbito de lo que es la atención del embarazo, el parto y el posparto. Por eso es la denominación de obstétrico, ¿no? Esa es la fase de la obstetricia. Y se da también lo que es, tanto en lo que son los servicios de salud públicos como los privados. O sea, que es, digamos, podríamos escribir es como una acción u omisión que causa un daño físico o psicológico a la mujer y se expresa de varias formas. Por ejemplo, en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, en los tratos crueles que pueden ser, de las que pueden ser objeto las mujeres, en el abuso de tratamientos médicos y todo eso, digamos que va en detrimento a lo que es la manera en que puede la mujer decidir de manera libre e informada esos procesos reproductivos, ¿no? Básicamente. Partimos desde la base de que quien ejerce la violencia obstétrica es un profesional de la salud. ¿Hay alguien más que podría también cometer esa violencia obstétrica? Sí, bueno, se tiene que, principalmente, claro, son los profesionales de la salud los que están, son los sujetos activos, ¿no? Este tipo de violencia, pero también se tiene la concepción de que es una violencia institucionalizada, o sea, ya a nivel, lo que es las instituciones que prestan los servicios de salud, es una cuestión estructural incluso, ¿no? Que ya viene desde la base de lo que es la configuración de la institución, el tratamiento de la institución, y que incluso tiene, digamos, esa transversalidad en lo que es la violencia contra la mujer y obviamente el debido análisis de este tipo de violencia pues tiene una perspectiva de género muy importante, ¿no? Por supuesto que sí, sobre todo porque pues es una violencia muy, pues todas son feas, pero esta particularmente es muy dañina, ¿no? Tan es así que genera traumas importantes en las mujeres. Y bueno, hay muchísimos ejemplos, ¿no? El tema de pues los insultos, los comentarios desafortunados, eh, el uso de procedimientos no aceptados, ocultos, la falta de consentimientos informados o un consentimiento a destiempo, cosas de ese tipo, ¿no, maestro? Sí, así es. Fíjate que, digo, es toda una serie de, como tú lo acabas de describir, de circunstancias, ¿no? Que pueden, digamos, reflejarse en un tipo de violencia obstétrica. Eh,
y complejo, muy recurrente en las instituciones de salud públicas y privadas. En un caso que analizó la Corte, precisamente se da en el ámbito de lo que es una institución pública, ¿sí? Donde, digamos, se evidencia que está invisibilizado estas prácticas arraigadas en los servicios de atención a la salud reproductiva para las mujeres y en las personas gestantes, ¿no? Y se desenvuelven en un contexto más general de violencia estructural a las mujeres. Sin embargo, tanto a nivel nacional como internacional, diversas organizaciones han demostrado que este fenómeno desafortunadamente es generalizado y sistemático. O sea, no es un problema propio de nuestro país, sino inclusive a nivel internacional se ha digamos, evidenciado. Por ejemplo, hay una encuesta 2016 que señala, fíjate que el 33%, cerca del 33% aproximadamente de las mujeres de esa encuesta en 2016 fueron objeto de este tipo de violencia en el tratamiento de su parto. Ajá. ¿De qué forma? Bueno, el mayor número era, digamos, insultos que recibían, ¿sí? Por parte de los profesionales de la salud, ¿no? O inclusive hasta el personal administrativo también interviene en este tipo de violencia, ¿sí? La primera atención que reciben ahí para sus citas, etcétera. Este, en otro porcentaje un poquito más bajo es que ignoraban sus inquietudes. Es muy dado que acuden con una inquietud, las mujeres, ¿verdad? En ese proceso muy complejo, ¿verdad? De lo que es el embarazo, el tratamiento de su embarazo, también la información que deban de recibir en los métodos de planificación familiar, etcétera. O sea, el trato ha sido ignorarlas a veces, no contestar sus inquietudes. Eh, en fin, ya lo que ha sido lo más drástico de este tipo de violencia, pues es el tema que se trata en ese precedente de la Corte, ¿verdad? Esta sentencia de la Corte, que fue la imposición, sí, porque así podríamos llamarlo finalmente, de un método anticonceptivo que puede inclusive resultar irreversible, que es la salpingoclasia u OTB, que le llaman obstrucción tubaria bilateral, sin el debido consentimiento informado, ¿no? Y ese tipo de procedimientos son muy invasivos. Eh, También te puedo decir que ha habido, o sea, en esa estadística que te estoy comentando, señalan que el 13% de las mujeres que fueron objeto de ese tipo de violencia, incluso ni siquiera se les recabó el consentimiento informado, ¿no? O sea que ha habido casos más graves. En el caso que te estoy comentando, según sí se recabó el consentimiento informado, pero ese consentimiento está viciado. Realmente, si media esta violencia obstétrica, pues obviamente no podemos tener por válido el consentimiento informado, ¿no? Fíjate que precisamente ese es el punto. Nuestro programa tratará de hablar un poco acerca de esa resolución de la Suprema Corte en la que participó tu ponencia, tu ministra, y que fue un resultado de un proceso de investigación muy sonado, muy comentado y que pone un énfasis en el punto, ¿no? La violencia obstétrica. Platícanos un poco de los antecedentes de este caso. Y vamos a enfocarlo un poco ya a los resultados y a los efectos de esta sentencia. ¿De qué trató esta famosa sentencia de la Corte? Sí, con gusto, amigo. Mira, sucede que pues esta mujer acude desde los 3 meses de su embarazo, ¿verdad? Como suele hacerse a lo que es pues la asesoría médica, ¿verdad? Del tratamiento de su embarazo, a su clínica familiar, su clínica regional. Aquí viene importante que ella manifieste en su demanda que incluso desde esa etapa de los 3 meses de embarazo jamás fue informada de los métodos, ¿no? De planificación familiar que pudieran, pues por los que ella pudiera optar para determinar si puede o no seguir procreando hijos, ¿no? Después, avanzado su embarazo, ella acude a otras consultas y se percata que está teniendo problemas de que se le está elevando la presión arterial. Sin embargo, pues en algunos momentos fue controlada la presión,
En fin, se le dio cierto seguimiento a estas secuelas o estos eventos más bien de presión arterial alta. Y hasta que, pues ya por ahí por la semana 38 del embarazo, ella empieza a tener fuertes dolores de parto, también con la consecuente elevación de la presión arterial, y entonces de esa clínica regional donde estaba siendo tratada, pues la mandan al Hospital General, ¿no? En ese Hospital General, pues, se dan varios eventos muy importantes que evidencian precisamente que hay una violencia obstétrica como tal. O sea, fueron 3 días en los que ella, digamos, estuvo ahí internada. Desde que inclusive llegó al Hospital General, se percata que al momento de la recepción no existían ginecólogos, para algún ginecólogo o ginecóloga para que la atendiera, ¿no? Entonces tuvo que esperar hasta el otro día a que llegara una ginecóloga y bueno, pues ya ahí llega la ginecóloga, le practica lo que es el tacto para ver el nivel de dilatación que tenía y pues le informa que todavía no era suficiente ese nivel y por lo tanto, pero pues debido a los dolores y lo de la presión arterial, pues le empiezan a aplicar medicamentos, ¿no? Para la dilatación y para controlar lo que es la presión arterial, ¿no? Y bueno, sigue en esa situación ella y llega un día, esto estoy hablando, te digo, 3 días, en un periodo de 3 días sucedieron todos estos eventos, llega un día en que ella, digamos, en la mañana se percata que tiene cierto sangrado, ¿verdad? Pues al momento en que pues auscultan, ¿verdad? Los médicos, la ginecóloga que estaba tratándola, se da cuenta que ya no tenía líquido amniótico, ¿no? Entonces ya estaba prácticamente pues dar a luz, ¿no? Entonces, o parir, ¿no? En este proceso, pues la ginecóloga pues ya le dice pues que va a tener que ser sometida a la cesárea, bien importante, ¿no? Porque sucede que hay casos, fíjate que en automático les practican la cesárea. En este caso yo creo que sí lo ameritaba, digo sin ser médico, pero sé que los casos en donde ocurren este tipo de eventos, igual y sí es recomendable la cesárea, pero tienen que informarles. Pero hay otros casos donde les practican la cesárea en automático también a las mujeres. Que también Lo es un cual tema de violencia obstétrica, ¿no? también es un tema de violencia obstétrica que es bien importante, ¿no? Yo creo en algún momento abordarlo. Pero bueno, total que al momento en que ella va, imagínense, que ella va rumbo al quirófano, ese momento muy estresante con las complicaciones de su salud, con el tema de las presiones elevadas, y empieza a recibir regaños, ¿no? Y entonces la ginecóloga que le estaba tratando, pues entre esos regaños le dice, oye, bueno, ella tiene la inquietud de, oye, ya perdí el líquido amniótico, ¿qué vamos a hacer? Y ella la ignora o la regaña. Después le dice, ¿ya hablaste con tu esposo sobre algún tratamiento de, pues, planificación familiar, de ya esterilización? Y ella le comenta, pues, que no ha hablado con él. La doctora le regaña y le dice, pues entonces si tú no has hablado, yo voy a hablar con él, pero pues imagínense el momento de que ella ya va para el quirófano, ¿no? Una cuestión donde ella seguramente no estaba en sus cabales, estaba con el dolor de parto, en fin, y entonces en ese momento es donde se da esta situación, ¿no? De tratar de como que imponerle la esterilización, ¿no? Bajo Esto es este método. importante, el consentimiento, porque si no hay ese consentimiento, no pueden realizar ningún procedimiento después del embarazo para evitar un nuevo embarazo, ¿no? No podrían hacerlo porque necesitan el consentimiento. Correcto, así es. Pero digamos que ese es por protocolo, por normatividad, hay normas oficiales que así lo prevén, de qué se trata el consentimiento informado. Incluso fíjate que se dice, bueno, pues este procedimiento informado o consentimiento informado, perdón, se tiene que dar desde el que se les ingresa al hospital. Ajá, no es en el momento del parto. Y aquí con toda la manipulación que se hizo, porque se le comentó a esta mujer que pues que iba a comentarlo con su esposo, la ginecóloga, para pues, platicar con él y que pues, seguramente lo que estaba concibiendo ahí la ginecóloga era
pues que ante los eventos de alzas de presión era lo más conveniente. Sí, seguramente que médicamente pudiera ser algo importante que lo tuvieran en cuenta ella sobre todo, ¿no? La mujer, pero no en esas circunstancias, son esas condiciones, ¿sí? Para que se otorgue el consentimiento informado, debe ser en plenas condiciones para que la persona entienda a cabalidad el tratamiento, el diagnóstico que hacen los médicos y los efectos que tiene ese tratamiento en su salud, en su vida, en su persona. Y cómo va a poder ella en ese momento determinar concebir plenamente esos efectos que van a tener en su salud, pues el tratamiento de esterilización forzada pues es prácticamente imposible, ¿no? Y sale la ginecóloga y todavía habla con el esposo y al esposo le dice que ya había hablado con su esposa, ¿sí? Y entonces el esposo dijo, bueno, dio por hecho de que si ya había su esposa consentido, pues él firma el consentimiento informado. Y creo que también la mamá de la mujer también lo firma. Después regresa la doctora y la doctora le lleva la noticia de que pues ya su esposo había consentido y ella dijo, bueno, pues es que yo estoy viviendo un suplicio aquí en la labor de parto, que por cierto también le dijo, bueno, pues hay que resolver esto, si no aquí te quedas, así y a ver cómo le haces para tener el bebé. El bebé no tuvo ninguna complicación a todo esto, ya más bien era el tema el tratamiento de esterilización. Finalmente el bebé afortunadamente nació bien. Y así se obtiene, así se arranca, por así decirlo, ¿verdad? A la fuerza, el consentimiento informado a la mujer. Y es algo, amigo, como lo anticipaste, muy recurrente. Algo muy recurrente, digo, este es un ejemplo de miles, ¿verdad? De casos, donde se está viciado este tipo de consentimiento, ¿no? Oye, ¿y qué se hizo valer ante la autoridad? Entendemos ya el caso, el antecedente, por supuesto. ¿Qué derechos humanos se violentaron? ¿Qué es lo que finalmente resolvió la Corte? Mira, aquí, ahora sí que vamos a llamar quejosa, pues se le llama en el amparo, ¿verdad? Ella acude al amparo y esencialmente lo que dice es que fue víctima de una esterilización forzada, ¿no? Como tal, en un plano, en materia penal, pues la esterilización forzada o violencia obstétrica como tal es un delito. Pero aquí lo que vamos o lo que resolvió la Corte o como se concibió en la sentencia es desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? De violación a derechos humanos. Y entonces, pues, los derechos fundamentales que se tuvieron como involucrados, porque es una cuestión, te digo, de transversalidad en todo esto, es lo que es derecho fundamental a la salud, por ejemplo, a la integridad personal, a la vida, a la libertad, a la autonomía reproductiva, a la vida libre de violencia, a determinar el proyecto de vida y sobre todo la información de lo que es a los servicios o más bien en el acceso a los servicios de salud reproductiva, ¿no? Esos son, digamos, los derechos humanos involucrados, pero también se advirtió, como anticipaba, que hay una especial situación de vulnerabilidad de la mujer no solo en cuanto a su salud física o emocional, sino también un tema de asimetría de poder, que es donde efectivamente incide lo que es la perspectiva de género. Y entonces, ¿cuál es esa asimetría? Bueno, hay una asimetría en todos los casos de que uno se somete siendo hombre o mujer a lo que son los servicios médicos, que es el frente al personal médico, ¿no? Es increíble a veces esos momentos de vulnerabilidad para cualquier persona, someterse a lo que es el servicio de personal médico y decidir de forma muy atropellada este tipo de cuestiones, ¿no? Pero en el caso de la mujer, tiene una importante, ahí viene la perspectiva de género, que es que se concibe a la mujer dentro de este tema de violencia estructural o institucional como la responsable de la función reproductiva y la anticoncepción, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace, digamos, un especial análisis de cuál es perspectiva de género implica entonces cuestionar, ¿verdad?, la neutralidad de las normas y de las instituciones,
y ver en el contexto en que se desarrolla este tipo de violencia si efectivamente ocurre en detrimento o en violación a los derechos humanos y sobre todo una discriminación hacia la mujer y digamos, que fue sujeta a un tipo de violencia como es el caso de violencia obstétrica, ¿no? Entonces, en cuanto al derecho a la salud, que es de los derechos que te acabo de comentar, así de manera, por tratar de ser un poquito breve, el derecho a la salud, que está en nuestro artículo 4 constitucional y algunos instrumentos internacionales, como sabemos que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en fin, no solo entraña ese derecho a la salud, lo que es el bienestar físico de las personas, sino también el mental y social, ¿no? Y para el Estado, ¿qué representa entonces ese derecho a la salud? Le impone principalmente tres obligaciones: deberes de respeto, de promoción y de garantía de su cumplimiento, ¿no? Eh, La Corte Interamericana también se ha pronunciado respecto al derecho a la salud y dice, bueno, está a cargo de los estados, ¿no? Como tal, integrantes de esta Corte Interamericana, o que están sujetos a esta Corte Interamericana, y tienen la obligación de prevenir que terceras personas interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida, a la integridad personal, que son particularmente conculcados cuando una persona se encuentra bajo tratamientos de salud. Y por eso el Estado debe regular y fiscalizar este tipo de asistencia de salud a las personas. Pero también la Corte ya ha dicho que ese deber entonces es para los deberes públicos, tanto al legislativo desde el momento que está legislando, como a quienes administran un hospital, el personal médico principalmente, ¿no? Y hasta los tribunales, ¿no? También, porque pues, obviamente el hecho es muy importante dar acceso a la justicia para que ese tipo de reclamos se lleven ante los tribunales y obviamente haya un tipo de reparación, ¿no? Al momento de detectar este tipo de problemas, ¿no? De reclamos. Y entonces, y también te decía a los particulares, porque los hospitales privados también cometen este tipo de violencia, los empleadores, los administradores, también cometen este tipo pues, conculcación a derechos fundamentales. Y dentro del derecho a la salud, eso es, digamos, en términos generales, pues también está el derecho a la salud sexual y reproductiva, que ya es más específico al caso del que estamos hablando, ¿no? Y viene en el artículo 4 constitucional que señala pues que toda persona tiene derecho a decidir el número de hijos de manera libre y responsable, informada y en la espaciación que determinen para tener sus hijos, ¿no? Sobre ese aspecto, pues, está bien importante el acceso a la educación, ¿no? Y la información sobre las cuestiones relacionadas con lo que es la salud, incluida ahora sí que lo que es la salud sexual y reproductiva. Y para eso, pues las personas deben tener acceso, digamos, al material informativo específico que contribuya a su salud y bienestar. Y como te decía, ahí viene de la mano lo que es este tipo de información respecto a los tratamientos que pueden recibir, a los diagnósticos que se hacen y a las consecuencias que tienen sobre la salud de las personas, ¿no? Por ejemplo, en los servicios de planificación familiar, se debe garantizar a la mujer servicios apropiados en relación al embarazo, a lo que es el parto y al puerperio o el periodo posterior al parto, ¿no? Y que deben ser gratuitos cuando sea necesario y le aseguran una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones es importante que se garanticen. Y también, obviamente, aquí cabe resaltar que los estados tienen el deber de que no exista discriminación en el ejercicio a este derecho que les comentaba, a decidir libre y responsablemente sobre el número y espaciación de sus hijos, ¿no? Y sobre todo a tener acceso a la información, la educación y los medios que permitan ejercer esos derechos. Entonces,
aquí bien importante que asegurar que las mujeres en el acceso a estos servicios de atención médica eh, tengan esa información, ¿no? Y educación en condiciones de igualdad. Es decir, que la violencia por motivos de género es un aspecto que, de importancia relevante para la mujer, porque no solamente es el hecho de garantizar el derecho de las mujeres a ser plenamente informadas, por personal debidamente capacitado, importante, ¿no? También no cualquiera les va a informar, sino alguien que realmente tenga la pericia o el expertise de dar una información veraz, una información técnica incluso, pero asequible también a las personas, porque usted nos ha pasado, ¿no? Que los médicos hablan su lenguaje, así como nosotros los abogados, ¿verdad? Y a veces incurrimos en ese aspecto de no informar debidamente las consecuencias de algún tipo de asesoría o tratamiento, en el caso de los médicos. Entonces tiene que preocuparse el médico, aparte de ser una persona experta, en llevar debidamente el mensaje a la persona en un lenguaje, te digo, asequible, y a su vez darle las opciones, ¿no? De los tratamientos, las investigaciones que se han hecho, incluidos también los beneficios y los posibles efectos desfavorables de los procedimientos que estén proponiendo y las opciones que existan, ¿no? Eso es muy importante pero a la vez no se hace, o sea, es muy poco, digamos, implementado, ¿no? Sobre todo en los hospitales públicos, ese tipo de servicios, ¿no? Fíjate que es un tema que está como normalizado, ¿no? Ahorita ya se visibiliza, como lo decíamos al inicio del programa, pero más bien se encuentran normalizadas esas prácticas y la gente lo ve como algo normal, como algo común. Ah, es que me dice eso para que le eche ganas al parto y pueda salir el bebé, cosas de ese tipo, ¿no? Pues sí, hace falta mucha información. Es un tema también de cultura, pero es importante que también la gente sepa qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? Y cuáles son sus derechos, sus obligaciones, por supuesto, siempre es importante, pero aquí cuáles son sus derechos en este aspecto, ¿no crees así? Claro, sí, sí, y por eso mismo la importancia del consentimiento informado, ¿no? Que es lo que veníamos comentando. Ahí es donde precisamente se le tienen que decir cuáles son sus derechos, o sea, inclusive su derecho a decidir no optar por un tratamiento, ¿no? Ella finalmente tiene el derecho sobre su cuerpo, que es algo que ya se ha hablado en distintos precedentes, ¿no? Pero aquí muy importante que esté consciente de que son procedimientos invasivos. Fíjate, por ejemplo, las mujeres en los procedimientos ginecológicos son procedimientos que realmente a veces las colocan en cuestiones indignas, ¿no? Desde lo que es la auscultación a la que son sujetas, o inclusive las posturas en el parto, ¿verdad? El no tener áreas, pues, acondicionadas, no sé, recuerdo varios relatos, de mujeres que están teniendo sus hijos, en camas contiguas, ¿verdad? Y no están aisladas a los que van pasando ahí como médicos, y yo creo que eso es, algo muy incómodo para ellas, o sea, se supone que en ese evento de que están teniendo a sus hijos, por lo menos tener zonas aisladas, donde se garantice, pues, que se protege, no solamente estamos hablando de su salud, sino su dignidad, ¿sí? Claro. Como Y fíjate mujer. que pasa mucho en el sector salud, que pasa el médico y luego pasa el practicante, no sé cuáles sean las categorías o los niveles, el estudiante por el que está haciendo su servicio, y todo el mundo pasa a revisarla. Y entonces es un tema de que todo el mundo es un cuerpo, por así decirlo, que está disponible a todo el mundo para que aprendan, ¿no? Eso también podría ser un tema de violencia, ¿no? Claro, ¿no? Imagínate, o sea, ella está preocupada porque tener su bebé, pero no me imagino en un contexto a la mujer donde llegan todos los practicantes, la rodean, ¿verdad? Y el médico está explicando el procedimiento, ginecológico, ¿no? Que le está practicando, o sea, es increíble que eso ocurra y es muy frecuente también, ¿eh? O sea, sé que es muy frecuente. O incluso las zonas de lo que es donde tienen los bebés para el parto,
no son zonas aisladas, sino pues, el público en general puede estar pasando prácticamente por ahí, ¿no? Y eso es algo, pues, que sí atenta evidentemente contra su dignidad. Entonces, no, como dices, no es un cuerpo, no es una persona, y como tal, debe hacerse consciente el tratamiento al que están sujetas las mujeres en ese aspecto, ¿no? Oye, Y amigo, ¿cómo podríamos distinguir? Sé que son cosas totalmente diferentes, la violencia obstétrica y el tema de la negligencia médica, ¿no? Hay una línea a veces. ¿Cómo podríamos explicarles a nuestros amigos en el aspecto legal, sobre todo, esa distinción? Pues mira, podríamos decir que no toda negligencia médica da lugar a la violencia obstétrica, ¿no? Digamos que es un género, ¿no? Un tipo de, pues, una consecuencia que se genera precisamente derivada de un mal tratamiento o de un no cumplimiento del personal médico con un deber de cuidado, ¿sí? Obviamente, la negligencia médica, pues, da lugar a muchas consecuencias jurídicas, ¿no? En el plano penal, pues, obviamente, la imposición de una pena. En el procedimiento de lo que es responsabilidades administrativas también, ¿no? Si es un médico que está, digamos, en un servicio de salud pública o una institución pública de salud, da lugar también a la imposición de medidas administrativas, sanciones administrativas como tal. Y esa negligencia médica, como lo estamos viendo también, pues da lugar pues a la conculcación de derechos fundamentales, de derechos humanos de las mujeres. Y en el caso específico de lo que es a través de la violencia obstétrica, ¿no? Entonces, considero que realmente una violencia obstétrica es el resultado de negligencia médica. Claro, oye, ¿podría darse el caso de que implique una responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de que quien haya cometido este tipo de conductas forme parte del Estado, no sea un trabajador del Estado? Claro, sí, sí, y se me pasó exactamente, da lugar a responsabilidad patrimonial del Estado. Ahí la responsabilidad patrimonial del Estado pues tiene un efecto resarcitorio, ¿verdad? A la persona, una reparación integral, eh, y pues en la medida de lo posible, ¿no? Decir, paliar los efectos de lo que fue en la persona o en su concepción, el daño moral, ¿no? Que se le provoca. Y entonces en esa medida el Estado tiene que resarcir o tiene que, digamos, indemnizar a las personas como efecto de ese tipo de tratos discriminatorios, en este caso, ¿no? O de violencia contra las mujeres. Claro, ya estamos terminando el programa, amigo. ¿Qué más podemos decir respecto a este punto? Pues mira, me gustaría resaltar que eh, el consentimiento informado es muy importante, incluso en esta sentencia que te estoy comentando, pues se le dio la calidad de derecho humano, ¿no? Habría que ver, ¿verdad? En el plano de la teoría, si realmente se le podría calificar como derecho humano, pero sí es un derecho fundamental, o sea, es algo que hay sobre el que hay que reparar al momento en que una persona está siendo sujeta a una intervención médica, ¿no? Y ver también, cumplir estrictamente los protocolos que al respecto se fijan, te digo, desde lo que es el ingreso de la persona o incluso los protocolos en el caso, fíjate, por ejemplo, de que una persona llega en estado inconsciente y no tiene ni siquiera un familiar, un tutor o alguien que pueda responder por la persona. ¿Qué protocolo se sigue? Pues ahí la Corte ha señalado que inclusive los dos médicos tratantes asumen la responsabilidad de aplicar ese tipo de tratamiento, ¿no? Cuando una persona está inconsciente. Y para concluir, pues sí, me gustaría decirte que los efectos del amparo como tal, porque de aquí fue concedido el amparo, se concibe entonces dentro de esto que hemos platicado, ¿no? De lo que es la violencia obstétrica, la violación a derechos fundamentales, a la salud, a la información, que es donde está el consentimiento informado también. Y se dice que, bueno, pues como pues el resarcimiento entonces de todo esto, la restitución, que es lo que se busca en el amparo, pues que la mujer recibiera la atención médica para efecto de, en la medida de lo posible, revertir
porque hay que recordar entonces que ella fue sujeta a una salpingoclasia u OTB, con este medicamento técnicamente se le llama así, y que no en todos los casos puede ser reversible ese procedimiento, pero también, obviamente, esta sentencia tiene el cuidado que no se tuvo cuando fue víctima esta mujer, tiene el cuidado de decir, bueno, aquí está el efecto del amparo, pero obviamente debe mediar su consentimiento para ver si ahora se le practica el procedimiento para revertir la ligadura de trompas que le llaman. Y obviamente de manera gratuita y con la obligación que le conlleva a las instituciones de salud, aquí en este caso fue el IMSS, ¿no? La reparación psicológica, tanto importante como que a veces ha quedado desplazada la reparación psicológica, pues me parece que es muy importante porque imagínate el evento que vivió, la repercusión que tuvo en salud tan importante como en su estado psicológico, ¿no? Emocional. Entonces también se vincula a las autoridades para que se le preste entonces el servicio de asistencia psicológica para efecto de también paliar esos efectos que le generaron este tipo de violencia. Y también ahí, dentro de lo que ya habíamos platicado, se le da vista al órgano interno de control del IMSS para que en su caso pueda iniciar o no de oficio lo que es un procedimiento de responsabilidad administrativa contra la doctora, que fue la principal artífice de este tipo de violencia, y de otros que a lo mejor pudieran haber acompañado esta situación, ¿no? También, fíjate, algo que fue, en lo que fue, pues novedoso este criterio, es que se emite una especie de medida como de no repetición, una especie de medida de no repetición, tipo Corte Interamericana, donde se dice que, como se advirtió entonces que esta violencia obstétrica no solamente fue la doctora de la que estamos hablando, sino también la institución, pues te digo, llegó y no había ginecólogo, se tuvo que esperar, la atención no fue eficiente, en fin. Entonces le encomienda al director general del hospital y del hospital responsable y al instituto para que se elabore y se difunda una guía integral para prevenir y erradicar precisamente las conductas generadoras de violencia obstétrica centradas en perspectiva de género y en la obtención del consentimiento libre, informado, en fin, profesional, ¿no? Que se les proporciona a los pacientes sobre los tratamientos médicos, las intervenciones quirúrgicas, en fin, y los métodos anticonceptivos y de planificación familiar, ¿no? Entonces, bien importante también esos efectos que se le confirieron a la sentencia. Quizá creo que es uno de los mejores efectos de la sentencia, porque ya no habla específicamente del caso en particular, sino que este caso en particular obviamente se resolvió y los efectos son de tratar de restituir y de atender las consecuencias de este acto, pero sobre todo el cambio en la política de salud, en la obligación por parte del sector salud de cuidar este tipo de temas. Quizá creo que es el mayor acierto de esa sentencia, no sé cómo lo veas tú. Sí, precisamente como lo detectas, ¿no? Si bien es cierto, fíjate que en el tema de amparo es novedoso porque pues estamos, digamos, acostumbrados a que los efectos de la sentencia son particulares, ¿no? No se extienden más allá de quien promovió el amparo. Lo cierto es que al momento de concebirse como un aspecto que es estructural, institucional, pues no se dejó de lado, ¿no? Pues que deba tener un efecto verdadero para erradicar este tipo de violencias, no solamente en el caso que ocurrió, sino también en futuros casos, ¿no? Sobre todo con la emisión de este tipo de guía y obviamente hacer conscientes al personal de salud que debe efectivamente cumplir con este tipo de obligaciones para la atención de lo que es a las mujeres durante este periodo muy complicado y muy importante en su vida. No, hombre, determinante, ¿no? Y por eso a veces los efectos son más graves, la cuestión psicológica, ¿no? Porque se les afecta de tal medida que ya no quieren tener hijos, o fue un procedimiento tan traumático que les generó complicaciones en su pareja, en su entorno, en su trabajo, en su aspecto personal.
bien interesante este tipo de temas, ¿no? Así es. Y amigo, ya estamos terminando el programa. Quiero agradecerte, no sé si quieras comentarnos algunas palabras finales. Bueno, pues simplemente agradecerte como siempre la invitación a tu programa. De verdad que es un privilegio colaborar contigo. Y, pues también esta sentencia como tal, al provenir de la Corte, yo creo que tiene un buen impacto social. Hay varios, he sabido que no es la única sentencia, pues se han emitido por parte de jueces de distrito o tribunales colegiados, pero al momento en el que llega a la Corte, digamos, la difusión es mayor y el impacto es mayor para la sociedad y sobre todo para ser conscientes a las instituciones de que pues debe terminar este tipo de violencia y deben ser totalmente profesionales en la atención de eso y concebir a las personas como tal, ¿no? Como personas y no como un objeto de estudio o un objeto ahí, como estábamos platicando, ¿no? Experimental, ¿no? Incluso en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo hacer conciencia de ello y pues para eso son este tipo de resoluciones, ¿no? Para pues generar ese avance en nuestra sociedad. No, hombre, qué importante labor que hacen ahí ustedes en la Suprema Corte y se ha visto, ¿no? Cómo fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han venido a cambiar drásticamente el sistema jurídico mexicano. A nuestros amigos que quieran consultar esta sentencia, hay una versión pública, es el amparo en revisión 1064 del 2019, ¿no es así? Así es, sí, 1064-2019. Ustedes pueden consultarla en la página del Consejo de la Judicatura, pueden bajar la resolución en versión pública, si no, pueden escribirnos y con mucho gusto nosotros se las podemos hacer llegar, ¿no? Y bueno, amigo, esto ya es el final de esta transmisión. Quiero agradecerte, como siempre, que nos acompañes con tu disposición, con todos el cúmulo de conocimientos que siempre nos otorgas y sobre todo la facilidad con la que platicas y te quiero agradecer muchísimo. No, gracias, al contrario, el agradecido soy yo y pues a la orden, en el momento que tú gustes, aquí estamos. Muy bien, y queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho, agradece el favor de su atención. Mi nombre es Oyexin Chacón. Y bueno, recuerden seguirnos, compartir, suscríbanse a nuestros canales. De verdad que no se van a arrepentir. Siempre hay temas importantes, siempre hay temas interesantes. Tratamos de platicar lo más sencillamente posible. Por supuesto que este programa está dirigido a muchos abogados, pero también a personas que no son abogadas y que quieren aprender de temas legales, por lo que tratamos de utilizar un lenguaje jurídico 100. Algún momento, como pasa muy seguido, utilizamos un término que ustedes no comprenden, pueden hacernos la pregunta, es mejor preguntar, dicen por ahí, y con mucho gusto les explicamos y pues de verdad se trata de que todo el mundo aprendamos en estos programas. Esto ha sido todo, no me queda más que despedirnos y como siempre les digo, queridos amigos, que tengan todos y cada uno de ustedes un excelente día.